Ave legionarios, muy a menudo, cuando hablamos de la Roma antigua y del ejército, decimos las legiones marchan y llegan a esa ciudad, al campo de batalla, persiguen al enemigo. Lo decimos así sin pensarlo. Pero, ¿de qué manera marchaban los legionarios romanos? ¿Con qué orden? ¿Con qué formación? No era absolutamente una cosa dejada al azar. En este video veremos las formaciones de marcha de los legionarios, que garantizaron la seguridad de los desplazamientos en los siglos de la dominación romana. Entonces, para entender la variada marcha, ¿cómo hemos logrado comprender la forma en que marchaban los legionarios y las diversas formaciones? Ha habido una mezcla de elementos. En primer lugar, tenemos fuentes antiguas que veremos en este video, que nos cuentan cómo se disponían los legionarios. Luego también utilizamos hallazgos arqueológicos, bajorrelieves, es decir, una especie de fotografías de la antigüedad que nos dieron más pistas para entender cómo se disponían los hombres. Y luego, por supuesto, hay estudios comparativos que permiten resumir toda esta información y entender cómo marchaban los legionarios romanos. Comencemos, por supuesto, por la formación más simple de todas, la que se utilizaba cuando los romanos marchaban en un territorio normal, es decir, no particularmente peligroso. Cuando se desplazaban regularmente, al llegar a una ciudad o a un campamento bastante seguro, adoptaban una formación relativamente tranquila. En este caso, el diseño nos ayuda a entender perfectamente, nos ayudará en la comprensión. En este caso, tenemos una situación en la que todos los departamentos de la legión proceden regularmente en una sola columna. Así que todos los departamentos avanzan en columna, digamos en fila india, por así decirlo. El equipaje de cada unidad está detrás de cada unidad. Entonces, cada uno avanza llevando su equipaje consigo, el equipaje detrás en la parte posterior de su propio contingente. Luego, esta columna de legionarios es literalmente rodeada por la caballería. La caballería es la que está posicionada al frente, por lo tanto, que abre esencialmente la marcha. Está posicionada en el flanco izquierdo y en el flanco derecho, y luego en la retaguardia. Por lo tanto, la caballería cumple una función de protección, de escudo, contra un ataque frontal como lateral, contra una emboscada, golpear la retaguardia del despliegue, la cola de la columna de marcha. Esta, oficialmente, todas las principales fuentes antiguas nos lo cuentan. Era el clásico orden de marcha con el que los legionarios procedían en los territorios. Pero, ¿qué sucede cuando la situación cambia? ¿Qué sucede cuando los legionarios están marchando, pero en un territorio particularmente hostil, donde quizás se puede suponer el ataque de un enemigo, el intento de una emboscada? Es decir, nos encontramos en una situación de mayor peligro. ¿Hay que ser más prudente de lo habitual? La respuesta a esta pregunta proviene de una grandísima fuente antigua, los comentarios de la Guerra de las Galias de Julio César. Julio César, en el segundo libro de sus comentarios, nos describe y nos confirma exactamente esta columna, esta disposición y este orden de marcha que estamos viendo. ¿Qué sucedía? Sustancialmente, 3/4 partes de los legionarios, es decir, de la infantería, se posicionaban al principio de la columna. Entonces, el grueso de la infantería y el grueso de la fuerza de la columna se movían hacia adelante. En particular, viendo más en detalle, había una parte, una especie de vanguardia que se llamaba primum agmen, compuesto primero por alas de caballería, que nuevamente abrían la marcha, y luego por auxiliares. Los auxilia son los auxiliares, los ayudantes, digamos, de los legionarios. Estos auxiliares, la mayor parte de las veces, eran arqueros, honda o, en cualquier caso, infantería ligera, que podía reaccionar a un ataque. Los caballeros podían reaccionar e incluso perseguir al enemigo, mientras que los honderos y los arqueros podían lanzar sus dardos y responder a un ataque repentino en la cabeza de la columna,
Después de eso, tras el primum agmen, es decir, después de la vanguardia, estaban las diversas legiones, en este caso, la legión im, segundo y trese, dispuestas de manera regular. Y también avanzaban en columna, por supuesto. Todos los bagajes, que se llamaban impedimenta, se concentraban en la parte central de la columna de marcha, de tal manera que, si llegaba el momento de combatir, de repente, los bagajes no estarían en medio de los pies, en medio de las piernas, ralentizando las operaciones. Es claro que este es un despliegue más agresivo que se está esperando, un posible ataque. La columna es luego cerrada por el llamado novissimum agmen, donde tenemos otra legión, de modo que también la retaguardia tuviera una fuerza de infantería suficiente para resistir un ataque, y luego otras alas de caballería que realmente cierran el convoy, cerrando la columna de marcha. Esta era la disposición que se utilizaba en situaciones, podemos decirlo, de riesgo medio, de peligro medio. En este punto damos otro paso. ¿Cómo era la formación de marcha? Cuando en realidad se estaba en un extremo peligro, es decir, cuando se marchaba en un territorio extremadamente hostil y por lo tanto el peligro era prácticamente seguro. En cualquier momento podía aparecer el enemigo y atacar. En este caso, la formación, el orden de marcha, debía transformarse, por así decirlo, en una especie de tanque móvil, ¿no? Es decir, había que protegerse por todos los lados. Y entonces, en este caso, tenemos esta otra imagen que nos hace entender muy bien. En este caso, tenemos una disposición adoptada, por ejemplo, por Julio César Germánico, antes de la batalla de Idistaviso, la famosa batalla que vengó la afrenta de Teutoburgo. Aquí, Germánico en esta situación despliega este orden, que es muy cerrado y muy protector. Veamos el detalle. Tenemos la vanguardia que está compuesta nuevamente por las alas de caballería y los auxiliares, así que nuevamente, arqueros, honda que lanzaban piedras, infantería ligera, es decir, unidades que se movían rápidamente y reaccionaban con rapidez. Entonces, en este caso, ¿qué se configura? Se configura, literalmente, un cuadrado o incluso un rectángulo casi cuadrado. Estaba la primera legión al frente. La segunda legión estaba en el flanco derecho, la tercera legión en el flanco izquierdo y la cuarta legión que cerraba. Se constituía un cuadrado que estaba prácticamente protegido por todos lados, con los impedimenta, es decir, con los equipajes en el centro, de modo que estuvieran protegidos pero que, a su vez, no molestaran durante la marcha a los legionarios que quizás debían combatir en el transcurso de un minuto. Y luego, la retaguardia estaba compuesta por los flancos de caballería. También aquí, si imaginamos un ataque desde cualquier parte, si ocurre un ataque en la cabeza, es decir, en la parte delantera del convoy, tenemos tanto soldados listos para reaccionar, la caballería y los auxiliares, como ya una primera legión de infantería. A los lados, tenemos legiones ya alineadas, solo necesitan girarse hacia la parte correspondiente. En este caso, los legionarios, mientras marchan, tienen el escudo hacia la parte que podría ser atacada eventualmente. Y si somos atacados por detrás, aquí tenemos nuevamente una legión que solo necesita hacer un giro para tener al enemigo frente a ella, además de otras unidades muy rápidas en reaccionar. Así que ven cómo todo ha sido diseñado en los mínimos detalles, siempre en una situación de extremo peligro. Hay otra formación que les vamos a mostrar. Esta formación fue utilizada por Corbulón, uno de los más grandes generales durante el periodo de Nerón, en su campaña en Armenia, y se nos cuenta con precisión. Aquí Corbulón utiliza esta otra receta, llamémosla así. Siempre tenemos la vanguardia, como ya habrán aprendido, compuesta por los flancos y los auxiliares. Y luego él eligió posicionar, llamémoslo de manera impropia, un poco simpática, en forma de sándwich. Es decir, tenemos la primera legión en el flanco derecho, luego tenemos los impedimenta, después las mochilas, luego tenemos la segunda legión, de nuevo los impedimenta y luego la tercera legión. Es decir, había creado de nuevo un sistema que permitía estar protegidos, también a los lados por legionarios de infantería, mientras que la columna se cerraba nuevamente con las alas de caballería. Esta es, por lo tanto, podríamos definirla una variante, que es muy interesante. Obviamente, no eran reglas fijas e inmutables, sino que debían adaptarse al entorno, al tipo de enemigo, al territorio e incluso a las condiciones meteorológicas.
En este punto queremos añadir y cerrar con algo extremadamente bello, emocionante y fascinante. Pregunta: ¿tenemos alguien que haya visto a los legionarios romanos marchar y nos haya contado exactamente cómo marchaban? Sí, existe. Tenemos fuentes antiguas. Ahora les leeré un pasaje de Flavio Josefo, el principal comentarista de las guerras judías, quien, en su extensa y detallada obra histórica, ha visto, con sus propios ojos, a los disciplinados y valientes legionarios del general Vespasiano marchar con determinación y fuerza por el vasto y complejo territorio de Judea, y los ha narrado con gran precisión y detalle, exactamente como los vio, en el orden exacto en que los vio, sin omitir ningún aspecto importante de su marcha. Entonces, ahora podemos imaginar a partir del relato que estamos a punto de hacer, realmente podemos imaginar a los legionarios romanos marchando y en qué orden. El relato comienza de esta manera. Al frente avanzaban los auxiliares con armadura ligera y los arqueros para repeler ataques enemigos repentinos y para explorar los bosques sospechosos y adecuados para emboscadas. Junto a ellos avanzaba también un contingente de soldados romanos, pesadamente armados, tanto a pie como a caballo. Detrás de estos venían 10 hombres por cada centuria, que llevaban su propio equipaje y las herramientas para la realización del campo, y por lo tanto los encargados de las carreteras para enderezar la tortuosidad de los caminos, para rellenar los desniveles y para derribar la vegetación obstructiva, de modo que el ejército no se viera perjudicado por las dificultades de la marcha. Detrás de ellos, los equipajes de Vespasiano y de sus comandantes, protegidos por un numeroso grupo de caballeros. Detrás cabalgaba él en persona, protegido por infantes y por caballeros elegidos y por lanceros. Luego venía la caballería legionaria, con 120 jinetes por cada legión. Seguían los animales, que arrastraban las máquinas de asedio y otros equipos. Detrás de estos, los legados, que son los generales, y los prefectos de las cohortes, con los tribunos, escoltados por soldados elegidos. Entonces, las insignias que rodean al águila, que es llevada a la cabeza de cada legión romana, es la reina el más fuerte de todos los pájaros, y por lo tanto representa para ellos el símbolo del imperio y un augurio de victoria sobre cualquier enemigo. Detrás de los sagrados estandartes venían los trompetistas y luego el grueso de la infantería legionaria en fila de 6. Según la costumbre, los centuriones los acompañaban para asegurarse de que permanecieran en su lugar, en las filas. Detrás de la infantería iban los sirvientes de cada legión, con el equipaje de los soldados sobre los mulas y las bestias de carga. Detrás de las legiones, la masa de acompañantes, seguida por una retaguardia, compuesta por infantería ligera y pesada y por una numerosa caballería. Y esta era la descripción, la verdadera descripción de un contemporáneo que ha observado a una legión romana marchar, la ha visto y nos la ha descrito. Esta descripción, este orden con el que los soldados procedían, era el verdadero orden que en su momento atravesaba los territorios de Judea bajo el mando del general Vespasiano. Esperamos haberles informado sobre un elemento del que no se habla, pero que es extremadamente importante, y haberles hecho realizar un pequeño viaje atrás en el tiempo. Quizás hayan imaginado ver efectivamente a los legionarios marchar y, para concluir como de costumbre, les invitamos a suscribirse al canal del Bar de Roma Antica. Suscríbanse todos, si no, los extendemos en el suelo y los hacemos marchar sobre los legionarios y los machacan, para no ser machacados, destruidos, desmenuzados, pisoteados por miles de legionarios. Mantengan su integridad, no destruyan sus cuerpos. Un cordial saludo y hasta el próximo documental.